Yo soy María Millar, soy la directora del COIE y hago el relevo con Miguel Bernabé, que era el director adjunto y que estaba en la sesión anterior. Y aprovecho para dar las gracias a los ponentes que abandonan ahora la sala y dar la bienvenida y las gracias a los nuevos ponentes de esta sesión que va a tratar sobre las salidas profesionales en tecnologías para personas que en principio no tienen una formación en disciplinas de tecnologías, no tecnólogos los hemos llamado, personas que tienen formación en humanidades, en ciencias sociales o en ciencias jurídicas, pero que pueden tener salidas profesionales en el sector de las tecnologías. En esta sesión tenemos como ponentes a Patricio Picón Ceñera, que es formador de certificados de profesionalidad de marketing y comunicación para el SEPE, Pat Picón, que va a hacer la primera intervención, y a Paz Díez, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, doctoranda en la UNED, y tiene una línea de investigación que se enmarca en la lingüística aplicada en el campo del aprendizaje de lenguas asistido por ordenador. Así que voy a dar paso ya a Pat Picón. Pat, adelante y muchas gracias por participar en esta sesión. Bueno, agradeceros sin duda la invitación. Es un placer poder participar en estas jornadas. Y la verdad es que me parece muy interesante lo que planteáis, porque yo creo que existen muchos prejuicios, ¿no?, relacionados con las humanidades, la tecnología, etcétera. Y entonces, me gustaría compartir una PowerPoint. Dadme un segundín, que ya sabéis que las tecnologías son así. Quiero decir, nos ayudan, pero también nos dan muchos quebraderos de cabeza. Muy bien. ¿Se ve ¿Veis bien Sí, perfectamente, Pat. Muchas gracias. Perfecto. Ok, bueno, pues una de las cosas que me planteaba es, el futuro es tecnológico. El futuro es tecnológico, lo queramos, no lo queramos, y no tiene nada que ver con ser de humanidades, ser de ciencias, ser de todo tipo. Quería empezar mi exposición, sobre todo, recomendándoos un vídeo. Es un corto que podéis encontrar en YouTube, que se llama Hiperrealidad, y que es un corto mexicano que se plantea, ¿no?, cómo sería la vida teniendo a mano lo que es la realidad aumentada, ¿no? Es una reflexión sobre cómo la tecnología podría irrumpir de una manera incluso casi que parece ciencia ficción, pero esa ciencia ficción está llegando. Independientemente, de nuevo digo, seamos de humanidades o no seamos de humanidades. Y siendo de humanidades, yo voy a preguntar, a contaros que yo soy de filología clásica. ¿Hay algo que digas tú tan ajeno a la tecnología que filología clásica? Y de repente digo yo, pues que yo sepa, no sé si conocéis Destripando la Historia, pero no hay nada más lo que ha llevado, ¿no?, a la tecnología, a YouTube, etcétera, que llevar la mitología griega, ¿no?, a estos campos, ¿no? Es un prejuicio que tenemos, ¿no?, que creemos que las humanidades y la tecnología no tienen nada que ver. Y la verdad es que nosotros en la parte de TIC tenemos el conocimiento, tenemos la información, y en realidad lo que nos faltaría, ¿no?, es esa patita de tecnología, la que os voy a contar cómo se puede adquirir, ¿vale? Y que veréis que es realmente un camino que tiene que ser como un vestido a diseño. Depende a dónde queráis especializaros, tendréis que acercaros más a unas tecnologías u a otras. Para contaros un poquitín mi historia, porque mi planteamiento es sobre todo, contaros un poco la historia vital de cómo un filólogo acaba haciendo páginas web o acaba desarrollando distintos productos tecnológicos. Pues os voy a contar que en un momento dado a mí me tocó ir a Estados Unidos a dar clases de español como lengua extranjera por mi carrera de filólogo. Y de repente me encuentro con que mi comunicación con mis alumnos, imposible. Más que nada porque me faltaban recursos. En aquel momento, fijaros cómo estaba la situación, no teníamos fotocopias y yo necesitaba sí o sí que mis alumnos tuvieran los recursos antes de llegar a clase. Así que ni corto ni perezoso me puse a hacer mi primera página web en HTML, cuando la verdad es que estamos hablando de los años 2006, que no creáis que la gente hacía páginas como se hacen ahora. No, no, ha pasado el tiempo.
Así que ahí me puse yo a aprender poco a poco, en plan autodidacta, y salió una página que, bueno, yo la tengo mucho cariño, pero está claro que se podía hacer muchísimo mejor para que la gente pudiera descargar sus, sus documentos. Bien, y es que la educación al final es un elemento de donde generalmente la parte tecnológica va a ser muy importante. De ahí que muchísimas empresas de educación van a necesitar gente de humanidades. Por ejemplo, yo he estado trabajando en empresas de centralitas, ¿no? Por ejemplo, que tenían un tema de ventas de telefonía. Bueno, pues ahí estuve diseñando materiales y recursos educativos con videotutoriales, ¿vale? Que necesitan sobre todo que redactes todos ese tipo de elementos y que les pongas además un formato didáctico. ¿Qué más? Pues otra de las cosas que nos van a pedir en muchas empresas, no solamente de educación formal, sino hablamos de empresas, ¿vale? Tenemos que establecer, ¿no? Contenidos dentro de las distintas plataformas de formación. Si no me quiero dedicar sobre todo a esa parte de recursos, de educación a distancia, de learning, de demás, pues tendré que trabajar mucho Moodle. Bueno, pues Moodle no solamente para subir los contenidos, sino para poder hacer la administración de esa plataforma, ¿no? Habrá que trabajar para crear, ¿no?, los distintos contenidos en SCORM. El SCORM es un formato, ¿vale?, compacto, donde nosotros podemos hacer que no solamente se suban PDFs y demás, sino son todas esas actividades interactivas. Todo esto necesita gente de humanidades para poder trabajarlo, porque nosotros tenemos el conocimiento y nosotros sabemos gestionar la información. Lo que os decía, esos dos elementos ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacernos con las herramientas, que quizás lo que nos queda un poco fuera de nuestra zona de confort. Pero no solamente en la parte de educación. Quiero decir, ese es uno de mis roles, sino que yo considero que sobre todo los filólogos, nos hemos convertido en ese tipo de personas renacentistas con plumas tecnológicas. Han cambiado, ¿no? Hemos dejado el tintero y lo hemos transformado por el ordenador. Así que tecnológicos ya somos. Cuando trabajas dentro de la filología o como periodista o como en otros campos, existe el trabajo o la salida profesional de redacción de contenidos web, ¿vale? Digitales o online. Estamos hablando de esas páginas, hay que rellenarlas de contenido. La parte de blogs que nos permiten posicionar marcas. La parte de copywriter, que es el escritor que se dedica a optimizar toda la parte de contenido web dentro, ¿no?, de lo que son las ventas. La creación de infoproductos. Estamos hablando de hay que escribir ebooks, hay que hacer revistas, tenemos que todo ese tipo de cosas que nos permiten de nuevo crear todo un sector y necesitan que personas de humanidades que sepan redactar. Hace poco leí que incluso una de las grandes quejas que tenían ahora las agencias de publicidad es que encontraban difícil el contratar gente porque no redactaban bien. Y entonces, desde el momento en que tienes ese tipo de dificultad, pues realmente vemos, ¿no?, esa necesidad de la gente de humanidades. Incluso he añadido ahí un elemento que yo creo que entra mucho, ¿no?, a la gente de inquietud, en plan de, bueno, pero ahora tenemos a esas inteligencias artificiales que escriben por nosotros de cualquier manera, no escriben con emoción. Quiero decir, todavía no son capaces de darle ese punto, ¿no?, que consigue pues, emocionarnos, y necesitamos emocionarnos cuando leemos. Entonces, sí es verdad que nos va a ayudar para hacer esos trabajos más manuales, más mecánicos, pero sin duda ahí seguiremos, ¿no?, teniendo que releerlos, darles ese toque, etcétera. Y además, no solamente eso, sino que la forma de escribir es estandarizada, y nosotros, sobre todo en marketing, cada vez estamos yendo más a lo personalizado. De ahí que
una de las cosas que yo creo que nos encontraremos próximamente, sobre todo para la gente de filología hispánica y gente que sea súper fan de la sociolingüística, cada vez más a la hora de personalizar tendremos que mandar esos mensajes donde cuando yo escriba para llevar un producto, un servicio a Colombia, pues lo que estaré es que trabajar ese estándar de Colombia, de cada uno de los países, no exclusivamente, ¿no?, el castellano peninsular. Con lo cual, fijaros hasta qué punto, ¿no?, las humanidades van a ser importantes. Lo que pasa es que cuando, aunque tenemos esa parte de conocimiento y de información, ¿qué tenemos que hacernos con ciertas tecnologías? Mi recomendación para las personas que se quieran dedicar a la redacción de contenidos es que primeramente y de manera básica tiene que conocer HTML, que es un lenguaje de marcas muy accesible, con lo cual no, es fácil encontrar cursillos relacionados con ellos, con CSS, que son las partes que me permite crear un diseño, ¿no?, con ese HTML, el manejarme con herramientas como MailChimp, que se dedica al email marketing, donde de nuevo hay que hacer una parte de diseño de páginas muy fácil, porque además ya está muy democratizado para que no sea realmente difícil el trabajo, pero hay que hacer una parte de redacción, una parte de diseño, y de ahí que también tendremos que hacernos con herramientas y con ciertos conocimientos básicos de diseño gráfico. Con todo esto no significa que yo tengo que tener 50.000 profesiones, sino como si fuéramos médicos de familia, tenemos que conocer un poco sobre todos los entresijos para poder hacer un producto mínimo viable que llamamos, ¿no?, de blog, de recursos, infoproductos o lo que estemos haciendo. Esa es en la parte de filología. Pero ya en la parte de filología o de creación de contenidos, donde ahí podemos tener elementos sobre ventas o sobre comercio, ahora voy a hablarlos sobre comercio como tal cual, ¿no? Hay una de las cosas que tenemos en cuenta. Si estemos en cuestiones como el e-commerce o estemos en otros elementos tecnológicos, las personas confían en personas a la hora de invertir. Es decir, muchas veces, hasta que no sabemos qué hay detrás, es difícil que nosotros hagamos nuestras compras y además cada vez somos ciudadanos, somos una ciudadanía más concienciada. Con lo cual, de nuevo, ahí que vamos a necesitar a gente, ¿no?, que sepa de marketing, ya sea marketing desde el contenido, ya sea marketing desde la parte más empresarial, ¿no? De ahí que necesitemos esa parte de negocio y de conocimiento de clientes y de empatía con el cliente. Herramientas que vamos a necesitar para llegar a ellos, todo lo que tenga que ver con Google. Google es el rey para la parte de ventas. De ahí que tendremos que trabajar con herramientas como Google Analytics, Google Ads, SEMrush. Todas estas, sobre todo Google y estas marcas que os estoy poniendo aquí y que estoy yendo muy rápido, tienen sus propios certificados, ¿vale? Con lo cual, actualmente, cuando nosotros queremos trabajar en tecnología, necesitaremos primero, unos conocimientos generales de procesos y metodologías, ¿vale? Por eso hay posgrados, hay bootcamps, hay distintas formas de acceso, pero sobre todo también lo que son las certificaciones de cada uno de los programas. De ahí que si yo me quiero especializar en alguna de las concretas, de las salidas concretas que os he comentado, habría que certificarse en cada uno de los programas. Muchos de ellos, esos certificados son gratuitos, ¿sí? Si yo quiero dedicarme al e-commerce, pues también tengo que hacerme con una serie de herramientas, como está el WooCommerce, el PrestaShop, distintos programas relacionados con las logísticas, como puede ser SAP, o con la relación con el cliente, como puede ser Zoho. Estos son como marcas para que vayáis como echándoles un vistazo a todas las herramientas que hay que hacer. ¿Qué pasa si yo me dedico al tema jurídico o no jurídico, incluso de letras, humanidades? ¿Me puedo dedicar a la ciberseguridad? ¿Tengo sitio dentro de la ciberseguridad? La respuesta es sí. Y además es que están súper cotizadas la gente de humanidades dentro de este sector. ¿Por qué? Por un lado, porque se necesita a gente de derecho que pueda entender, ¿no?, lo que va a suceder con las nuevas tecnologías, y porque muchas veces en situaciones de forense necesitan que la gente de derecho sepa de lo que está hablando, porque si no es difícil llevar un caso, ¿no? Entonces, abogacía especializada en ciberseguridad.
Tratamiento de datos. Ahí la gente de jurídica va a tener un campo muy amplio. Investigación en ciberseguridad y forense, no solamente la gente de derecho, sino la gente de otros caminos, vamos, de humanidades, historia, etcétera. Todas esas carreras que tienen mucho análisis detrás, ¿vale? Que sepan analizar qué es lo que hacemos la gente de humanidades, ¿no? Y además toda la parte de educación con respecto a la ciberseguridad. Entonces, pero ¿sabéis por lo que más nos quieren a la gente en el ámbito de la ciberseguridad? Porque sabemos hacer informes. Nos quieren sobre todo para toda esa parte de documentación, para toda esa parte de gestión de la documentación, que para la gente, ¿no?, más dedicada a la ingeniería, etcétera, le cuesta muchísimo. Fijaros que luego todos esos documentos van a personas que no tienen conocimientos técnicos y nosotros tenemos que hacer de traductores para que les llegue toda esa información relacionada. Lo que pasa es que aquí en la parte de ciberseguridad hay que hacer un salto mayor. Mientras todas las herramientas que os he hablado son de bastante fácil acceso, en esta parte, ¿no? Yo os recomendaría, si os queréis dedicar a la ciberseguridad, hacer un bootcamp donde trabajaréis mucho Linux, por ejemplo, que suele ser más desconocido. Tendremos que trabajar también con la parte de componentes. Hay que entender algo, no exactamente todo, pero hay que entender toda la parte de infraestructura, y de ese conocimiento la verdad es que nos puede quedar un poco árido, ¿vale? Pero sin embargo es un mundo súper interesante. También aprovecho para hablaros de un trabajo que está ahí entre medias, y es que están buscando a mucha gente de humanidades y ciencias jurídicas para cuestiones de soporte de IT. De nuevo, nuestra capacidad de comunicación para ellos es algo súper importante. Tenemos que hacer esa parte de traductor o de bisagra, ¿no?, del usuario habitual de la tecnología con con la parte más técnica, ¿no? E incluso lo que os hablaba, la parte de biblioteconomía, aquellos que os dediquéis a cosas como biblioteconomía, también hay un espacio para vosotros. Y es que más allá de Google, tenemos empresas que generan documentación y más documentación y más documentación, y esa hay que organizarla. ¿Y quién la organiza? Pues personas de humanidades que además van a tener que tener conocimiento de cómo trabajar con Alfresco, que es uno de los softwares más utilizados para esta parte de gestión documental, y especialistas en datos. Y he sido un poco rápido porque me he visto así con el tema del tiempo, pero vais a tener ahí el PowerPoint y obviamente cualquier pregunta o consulta. Yo tengo todavía unos minutos por si queréis, pero vamos, que en todo momento me podéis consultar. Bueno, muchas gracias, Pat. Ha sido muy interesante, me ha encantado escucharte. Pat se va a tener que desconectar. Dices que tienes todavía unos minutos, Todavía Pat, unos antes minutinos. de desconectarte. Sí. Sí, Por si hay alguna pregunta para Pat, porque no va a poder quedarse el resto de la sesión. Entonces, si queréis hacerla ahora, adelante. A lo mejor ha quedado todo claro. he ido muy rápido. Vamos a He ido muy ver. rápido. Bueno, ha habido mucha información Claro, y muy interesante toda. La verdad que si os casi tenéis me que quedar apetece a mí con, cambiarme de sector. si tenéis que quedaros con algo, es uno, que hay que quitarse el prejuicio de que la humanidad, las humanidades no tienen que ver con la tecnología, nos necesitan muchísimo. Y ya os digo que, por ejemplo, en ciberseguridad, yo acabé un bootcamp ahora y, por ejemplo, tenía una compañera de derecho que se la rifaron, pero se la rifaron antes de acabar, incluso, ¿no? Porque están muy necesitados. Y en general a la gente de humanidades, aunque nos parece como, aunque es difícil para nosotros, ¿no? Son estudios que a lo mejor nos cuesta áridos, es que necesitan documentar, necesitan todo el tema de informes y claro, nos necesitan. Bien. Vale, el tema de web o Sí, plataformas, sí lo estoy leyendo, son bootcamps, ¿vale? Generalmente ahora... leemos la pregunta, si te Sí, parece. perdón. ¿Qué webs o plataformas nos aconsejas para hacer cursos de IT ciberseguridad? Vale, con los Sí, de Pat, adelante.
con los de IT sí que te comento que tienes toda la certificación de Google. Es más, Google ahora ha sacado para soporte a IT un curso en Coursera que incluso muchos organismos están dando becas para que la gente haga ese curso. Es otra de las Ujú. salidas que están buscando mucha gente de nuevo, de humanidades, por el tema de comunicación, ¿vale? Si además tienes idiomas, sin duda como helpdesk es uno de de las salidas que podemos encontrar. Y eso, a través de las certificaciones de Google las puedes encontrar ya como comienzo, ¿no? Luego, a partir de ahí, muchas veces son formaciones que se hacen de la propia empresa, porque cada propia empresa tendrá su software al cual tendrás que conocer para luego explicar cómo funciona. Vale, Eh, preguntan cómo se llama la web o cómo se escribe Coursera. Coursera es Coursera, ¿verdad? Sí, ahí. eso es que es Coursera. eso es. Pero Y bueno, si vale. pones incluso Google soporte IT, bueno, IT, perdón, aparecerá y encontraréis eso. Pero ya os digo, incluso en este momento necesita bastante gente de soporte, por eso incluso podréis encontrar distintas asociaciones. No voy a dar, porque ahí ya es un momento de publicitario, pero que podríais encontrar que incluso con beca. Ujú. Muy bien. Y dentro de Google además tenéis cosas de marketing online, etcétera. Es uno de de las empresas que más se involucran, ¿no?, con el tema de Ujú. formación. Con el tema, por Ujú. ejemplo, de ciberseguridad, eso generalmente ahora está trabajándose mucho por privado a través de bootcamps, pero también podéis encontrar investigando un poco cuestiones de becas que también os pueden ayudar. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Paloma Moreno, que dice que ha hecho muchos cursos de marketing digital, e-commerce, etcétera, CMS, creo que es Community Manager, ¿verdad? Y le gustaría seguir por ahí. Dice, está acabando filología inglesa. ¿Cómo puede saber más requisitos para trabajos en Google, SEO o copywriter? Vale, con respecto a, bueno, pues el tema de seguir en ese camino, es sobre todo, como te decía, es tirar de certificaciones de programas. Es decir, con el SEO ahora mismo es verdad que hay como un estancamiento y vas a encontrar que los cursos son como muy repetitivos, porque es una de las cosas que ocurre es que son disciplinas que se están desarrollando en este mismo momento, entonces la gente está trabajando en ello. Yo te recomendaría, por el tema de SEO, sobre todo seguir a SEMrush, que tiene sus propias certificaciones, como había comentado, y además tienes toda una parte de que los especialistas están haciendo cada 2 por 3 distintas jornadas. Es decir, que vas a tener videoconferencias donde vas a poder hablar directamente con la gente que está trabajando con el tema del SEO. Y una de las recomendaciones que te hago con eso, porque mucha gente que entra dentro de este campo se queda limitada si no estudia HTML. El HTML es básico para poder trabajar en cualquier elemento. El conocimiento del diseño web, no para diseñar, de nuevo. No tenemos que ser expertos o programadores, pero sí tenemos que saber para poder colocar las palabras claves en en las distintas etiquetas, para saber cómo tengo que optimizar ese código que me permite a mí colocar, ¿no?, los keywords y demás. Entonces, generalmente es ese tipo. Y con el tema de copywriting es un tema, te voy a decir así a las claras, que es un tema de fama. Es decir, desde el momento en el que eres una gran redactora de contenidos y una vamos, y estés muy orientada con el SEO, generalmente es a partir de ahí donde subes el nivel de copywriting, porque ya es que trabajas la parte, ¿no?, más de ventas, porque ya conoces todo el entorno como para ser muy eficaz a la hora de posicionar. Desde mi opinión, ¿vale? Esto es lo que yo veo ahí de eso, pero seguro que algún profesional más pensará, puede tener otra fórmula de pensar. Yo os tengo que abandonar, pero dejo mi correo y estaré, vamos, encantadísimo de responder cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, Pat. Sabemos que tu tiempo hoy era muy ajustado, así que muchas gracias por hacernos un hueco. Te mandamos un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
Sí, pues continuamos con Paz, Paz 10. Muchas gracias también por participar en esta sesión de hoy. Pat además ha colaborado con el COIE en anterioridad. Tenemos una relación ya muy extensa, así que me alegro mucho de volver a verte, Paz. Así Igualmente, que adelante, te doy la palabra. muy bien. Pues yo también voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, antes de nada, agradecer al COIE por estas jornadas y por haber pensado en mí. Creo que voy a poder aportar un poquito, o sea, un granito de arena, porque, bueno, soy una persona que ha estudiado humanidades y que está desarrollando su carrera profesional en las humanidades. Entonces, espero. Sí que es verdad que la presentación que he hecho sí que tiene que ver también con los aspectos tecnológicos, pero igual se abstrae un poco más a, sobre todo, el tema de las humanidades y la unión con otras disciplinas, ¿no? La interdisciplinaridad. Entonces, bueno, voy a ver si puedo, compartir. ¿Lo veis? ¿Lo veis en pantalla completa? Sí, sí, lo vemos perfectamente, Paz. Gracias. Vale, fenomenal. Pues entonces voy a comenzar. Yo no voy a hablar solamente, yo también soy filóloga como el compañero, pero no me voy a centrar únicamente en la filología. Entonces vamos a ir un poquito desglosando, ¿no? Sobre todo intentando reflejar esta interdisciplinaridad que está creando nuevas vías, no solo de formación, sino también de empleo. Entonces vamos a hablar sobre varias áreas. Y bueno, yo quería empezar con una cita de Marina Garcés, que es una autora que participó en este libro, ¿no? En Humanidades en Acción, en el 2019, y dice: contra el solucionismo y el salvacionismo tecnoutópico del capitalismo actual es necesaria una transición emancipatoria, que está mal escrito, en la que la ciencia, la tecnología y las humanidades reencuentren sus problemas comunes y nos los devuelvan como aquello que nos hace humanos. Esta cita yo creo que resulta muy conveniente porque tiene un cierto sentido predictorio, no tanto predictorio, sino que refleja bastante bien la realidad, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de las humanidades. Hay una profesora de la Universidad de los Andes en Colombia, se llama Paula Baldwin, que lo explica muy bien esta transición, ¿no? O sea, cómo las humanidades en un momento dado ocupan un lugar central, ¿no? En el siglo XIX, en el tema educativo, pero en el siglo XX sufren un menoscabo debido a los cambios culturales y también a los cambios tecnológicos. Y parece que, de nuevo, en este siglo hay un resurgimiento de los estudios interdisciplinares que reconcilian precisamente la educación y la ciencia. Porque, como también estaba comentando el compañero, hace no tantos años era una creencia bastante común que las carreras de humanidades, bueno, no podían garantizar un sueldo o tenían unos roles, ¿no? en la carrera profesional muy limitados, pero sin embargo ahora las personas que eligen carreras de humanidades cuentan con nuevas perspectivas y oportunidades profesionales y precisamente apoyadas en esta interdisciplinaridad que es transversal, como vamos a ver en prácticamente todas las carreras humanistas. A ver. Bueno, aquí como he comentado no me voy a centrar solamente en la filología, aunque estaría más cómoda, pero bueno, vamos a hablar un poquito de filosofía, antropología, historia del arte, geografía, historia y filologías, que al final son las disciplinas que también que se ofertan en este caso, por ejemplo, en la UNED, ¿no? Bueno, vamos a ir primero con la filosofía. Este es un sector, hay un sector que es el que más necesita precisamente filósofos, historiadores, y es el que parece más alejado igual de las humanidades, como puede ser el mundo médico-científico, la alta tecnología, como estaba comentando el compañero, y la innovación tecnológica. Esto ocurre, por ejemplo, con la robótica y la inteligencia artificial, sectores que pueden actuar y producir, pero a los que hay que añadir una indispensable visión humana, ¿no? En términos de ética, moral y perspectiva histórica. Y más allá de estas áreas, en general, quienes han estudiado filosofía poseen un método, eso también hacía mención el compañero, un método de razonamiento, o son quizás habilidades un poquito transversales, ¿no? Que son muy apreciadas. O sea, método de razonamiento que es capaz
de resolver conflictos y contrastes, y esto es una competencia fundamental no solamente en la investigación, sino también, por ejemplo, en los negocios, ¿no? Además, una carrera de filosofía también ayuda a desarrollar propiedades del lenguaje, habilidades comunicativas. Entonces, se trata de un valor añadido en el campo de la comunicación, por ejemplo, pública o privada, del periodismo, de la difusión cultural o incluso del marketing, que esto también ha hecho mención el compañero. Bueno, estas son un poquito las salidas profesionales tradicionales, ¿no? La del profesor de filosofía representa igual la salida clásica para quienes han estudiado esta carrera. Sin embargo, además del puesto de docente universitario o para escuelas intermedias y secundarias, un licenciado o bueno, un graduado ahora ya en filosofía también puede aspirar al rol de formador corporativo o docente para sectores privados en instituciones de educación continua. Aparte, un filósofo puede apostar también a contribuir a los avances del pensamiento a través de ensayos, publicaciones y actividades divulgativas. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito a las profesiones relacionadas, otra vez basándonos en la interdisciplinaridad. Ya digo, tampoco no está todo centrado en la tecnología, sino en la unión, ¿no? entre disciplinas. Por ejemplo, la carrera en filosofía es una excelente base para la actividad política y sindical. Entonces, muchos graduados ocupan cargos en el mundo político, trabajan como asesores. No sé si recordáis este candidato, no sé si era para la Comunidad de Madrid, que estaba con el no sé cómo se llama ahora, Gabilondo. Bueno, en fin, eso es la cara más visible, pero hay mucha gente trabajando de asesores. Otro sector en el que se puede mover un licenciado en filosofía es el de la consultoría económica. Un buen consultor, de hecho, debe contar también con una excelente base cultural humanística, aparte de técnica. Por ejemplo, este perfil ahora mismo es muy demandado a la hora de resolver conflictos, ¿no? En las empresas. Otro rol es el experto de elaboración de ilitaciones, es decir, al final redacción de informes para pedir subvenciones públicas, ¿no? A la administración. Entonces, es cuestión de redactar y presentar proyectos en ocasiones para convocatorias europeas o internacionales. Y en los últimos años esta figura se ha profesionalizado y está cobrando mucha relevancia en muchas organizaciones. Aparte, también un licenciado en filosofía puede ejercer como consultor experto en bioética. Este es un rol que es cada vez más requerido dentro de las empresas de alta tecnología y las organizaciones gubernamentales. De hecho, también en todas las universidades hay departamentos de bioética. O sea, esto al final son organizaciones o administraciones que pretenden evaluar las implicaciones éticas de la investigación científica, tecnológica y, se puede desempeñar papel en empresas consultoras, biotecnológicas, farmacéuticas y de alta tecnológica. Que esto es un poquito más, otra vez centrándonos en esta dimensión, o sea, alejándonos un poquito más de los roles tradicionales, ¿no? Que se asocian a la filosofía. Ahora voy a hablar un poquito de la antropología, ¿no? Que es la ciencia general del hombre, que incorpora pues, una vertiente biológica y una vertiente social también. Entonces, la formación del antropólogo es una multitud de disciplinas y subdisciplinas, ¿no? Como la antropología física, la arqueología, la lingüística también, la antropología cultural y social, y tiene tradiciones nacionales muy diversas. Entonces, en este sentido, se puede decir que tanto en el ámbito de estudio como luego el espectro laboral es muy vasto y es amplio y variado. Hay varias salidas posibles con la carrera de antropología social, porque al final hay mucha diversidad étnica y esto se necesita, ¿no? Entonces, se generan problemáticas igual de índole social que requieren de la intervención de, por ejemplo, un antropólogo social. Entonces, estas profesiones son muy demandadas en puestos que son relacionados con la diversidad cultural, en la administración social, centros de enseñanza pública o privada, ONGs o empresas privadas. Bueno, al final también vamos a ver un poquito de las áreas de acción laboral. La primera es la de relaciones interculturales, que esta es una de las salidas profesionales más comunes para los antropólogos sociales, porque al final esta parte de su preparación se basa en las relaciones interculturales. Se puede trabajar de mediador de conflictos, asesores en diferentes conflictos étnicos y raciales, técnicos de igualdad también en empresas públicas o privadas o técnicos de apoyo al personal sanitario.
Entonces, al final, al igual que los historiadores, un antropólogo estudia las condiciones culturales y sociales que están relacionadas con el desarrollo humano y socioeconómico. Entonces, se puede intervenir en un montón de campos, como pues, por ejemplo, proporcionar información sobre diferentes poblaciones, ¿no? En aspectos como, por ejemplo, el ambiental, evaluar diferentes programas de ayuda en aspectos sanitarios, asesorar en aspectos ideológicos o jurídicos o políticos que sean importantes para el bienestar de determinadas poblaciones y también, por ejemplo, contribuir en el desarrollo rural y urbano para la ayuda de la planificación en el territorio. Aparte de coordinar proyectos, bueno, hay una larga lista. También se pueden gestionar parques naturales, ¿no? Al final son expertos, los antropólogos son expertos en temas relacionados con el patrimonio cultural o en la conservación de este, ¿no? La gestión del patrimonio. Luego también se pueden realizar tareas socioculturales para dar a conocer las tradiciones, las costumbres, la música, etcétera, y también realizar funciones de edición de publicaciones en temas de interés social. Y luego, bueno, está siempre la opción, ¿no?, de investigación y docencia, pues impartir clases o formar a profesionales o realizar investigaciones en ámbitos relacionados con temas sociales y de diversidad cultural. Bueno, hablar un poquito de la historia. Sabemos que, bueno, la historia constituye el estudio, ¿no?, del pasado humano, el análisis del desenvolvimiento sociocultural y natural. Y entonces, mediante la historia, lo que podemos hacer es estudiar diferentes saberes y competencias, tanto a nivel general como a nivel especializado. Aquí es importante porque las competencias que se adquieren en las carreras humanistas en general incluyen funciones que están muy demandadas, ¿no?, y que permiten acceder a cargos importantes de trabajo. Entonces, quienes estudian historia deben saber que tienen decenas de posibles salidas laborales. Y, otra vez más, la interdisciplinaridad, la combinación de estudio de historia con otras materias pueden llevar a los graduados del área a trabajar también en empresas tecnológicas. Bueno, aquí también tenemos un poquito, de una manera muy sintetizada, las opciones de empleo para las profesionales de historia. Se pueden involucrar, ¿no?, con departamentos de relaciones internacionales. Aquí se puede desempeñar como especialista en comunicación entre instituciones, aplicando asesoría cultural o diplomacia. Y también, por ejemplo, pueden colaborar con la arqueología, porque antes la arqueología se dedicaba solo al estudio de las herramientas antiguas, ¿no?, con carácter restrictivo, pero hoy existe la posibilidad de ampliar conocimientos basándonos en fuentes históricas, documentos, informes, que un historiador obviamente tiene este conocimiento. Por eso es otra de las salidas profesionales con el grado de historia a las que se puede optar. Luego también hay una opción para medios audiovisuales y de entretenimiento, ¿no?, que requieran información histórica. Se puede estar a cargo del patrimonio nacional, ¿no?, con los bienes tangibles e intangibles. Y también puede llevarse a cabo tareas de análisis de información, registro de documentos, material de contenido histórico digital, y se puede elaborar informes y edición de publicaciones. Y luego, bueno, la última opción, pues se podría trabajar en programas y medios que transmitan esa información histórica, ¿no?, debates, análisis, entrevistas y alguno más. Bueno, luego tenemos la historia del arte, ¿no? Al final, las estudiantes también, que esto es una cosa un poco transversal a las carreras de humanidades, se aprenden habilidades transferibles, ¿no?, o habilidades transversales, que pueden ser útiles en una amplia variedad de trabajos, ¿no?, mucho más allá de los tradicionales que esperarían con la especialización, ¿no?, como galerista, archivista o especialista en museos. Entonces, bueno, los historiadores del arte adquieren unas actividades fundamentales que luego pueden ser empleadas, que son valoradas, ¿no?, en muchos empleos, como por ejemplo la habilidad de articular ideas abstractas, ¿no?, transmitir información compleja, la definición de calidad, o, por ejemplo, comprender y analizar la forma, la técnica y la iconografía. Y hay algunas salidas profesionales, por ejemplo, que están aquí reflejadas, como curador, director de museos, conservador, restaurador, autenticador de arte, llevar a cabo las reproducciones de los museos, publicaciones, subastadores, patrimonio histórico o editoriales. Aquí las editoriales es interesante porque hay dos vertientes, ¿no? Están las publicaciones especializadas, que son
publicaciones que tradicionalmente pues conocemos, ¿no? Tienen el soporte de papel, entonces puedes publicar en libros escritos por ti o colaborar con revistas especializadas en arte, diarios y otras publicaciones. Y luego también están las plataformas digitales, que es la otra opción, es utilizar la tecnología digital y crear tus propios blogs o trabajar para asociaciones, ¿no? Que diseminen estos contenidos a través de la web. Y bueno, o por ejemplo, crear libros electrónicos, cursos especializados, etcétera. Esto es un poquito también lo que estaba hablando el compañero anteriormente. Y bueno, y luego vamos a hablar un poquito de las filologías o lo que son las lenguas modernas, que también permiten crear perfiles polivalentes, ¿no? Entonces se permite ampliar y diversificar las salidas laborales. Tenemos las típicas, que es la docencia de investigación, pero también la gestión cultural y el sector turístico, la traducción, con su vertiente la traducción automatizada, medios de comunicación y también trabajar en el mundo editorial. Bueno, aquí me siento un poquito más cómoda, perdonar por el intrusismo en otras áreas, pero bueno, esta imagen creo que refleja muy bien lo que es, ¿no? esta unión, ¿no? de las letras y las ciencias, sobre todo en el aspecto tecnológico para los lingüistas. Hay una salida laboral, aparte de la que ha comentado el compañero, que se trata, pues eso, de una salida laboral que es un poco inesperada, pero que se torna muy necesaria, ya que al final, cuando tratamos con tecnología, son los filólogos los encargados de que los software, las máquinas, los modelos no se entiendan cuando se hablan con ellas. Entonces, hay una rama que los que están en filología, bueno, sonará que son las tecnologías del lenguaje, ¿no? Aquí se incluyen tecnologías del habla, como el reconocimiento del habla, sistemas de diálogo, síntesis del habla y también otra rama que es el procesamiento y tecnología del texto escrito o el procesamiento del lenguaje natural. En este campo y en este subcampo se requieren expertos de diferentes áreas del lenguaje, como fonética, dialectología, semántica, pragmática, morfología, sintaxis, etc. Entonces, el auge de esta unión, ¿no? Estuvo relacionado en un principio con los asistentes conversacionales, ¿no? que las empresas contratan y los expertos, tanto expertos ingenieros como expertos lingüistas, desarrollan. Y que ahora también habéis escuchado estos, se llaman Large Language Models, ¿no? Como el ChatGPT, etcétera, que al final son bases de datos masivas que permiten identificar patrones y crear modelos basados en la información que utilizan la estructura del lenguaje. También se necesita el conocimiento, obviamente, técnico del ingeniero, pero también se está requiriendo a expertos lingüistas, ¿no? Y aquí os quería comentar, aquí voy a barrer un poquito para casa, porque, por ejemplo, en la UNED este es un máster que yo personalmente cursé y luego tuve la oportunidad de trabajar como profesora, y es el máster universitario en las tecnologías de la información y la comunicación, en la enseñanza y el tratamiento de lenguas. Este es un máster que ya lleva bastante tiempo, hay que decir que es pionero en España, ahora mismo ya fue pionero en su momento, ahora mismo ya hay mucha más oferta, y es un máster que, pues, como la tecnología misma, obviamente va cambiando cada año, ¿no? Y como anécdota, ¿no? Y para ejemplificar esto que estaba comentando, comentaré que en un principio este máster estaba muy dedicado al e-learning, ¿no? Que es lo que el compañero ha comentado, la creación de recursos o igual digitalización de contenidos, editoriales, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, en este curso, ahora mismo y con el auge sobre todo de la lingüística computacional, ahora mismo ya las asignaturas están prácticamente equiparadas, ¿no? Las que se van para la enseñanza y para el tratamiento de las lenguas, que es pues todo este procesamiento del lenguaje natural, el trabajo con corpus electrónicos, etcétera. Entonces, bueno, es bastante curioso, porque cuando yo estuve trabajando en el máster, yo llevaba las prácticas del máster y ya, o sea, ahora mismo hay un montón, en ese momento tuvimos ese año que hacer un montón de convenios nuevos con empresas del sector, con startups, incluso para poder realmente
meter a los estudiantes, ¿no? Y que realizaran las prácticas, porque hay un interés que está, bueno, que está obviamente hasta está condicionando, ¿no?, el cambio de las guías del propio máster por la oferta y por, obviamente, lo demandado que está a nivel laboral. Y bueno, voy a ir ya terminando. Yo quería comentar que, bueno, lo que está claro, para mí por lo menos está clarísimo, y hay mucha gente que lo afirma también, es que al final la unión entre áreas no solamente está permitiendo crear nuevas salidas profesionales, especialmente para la gente de humanidades, ¿no?, que nos permitan dejarnos un poquito más de lo tradicional, sino que al final se crean nuevas vías de conocimiento que no se quedan en la pura academia, ¿no?, sino que al final se ve reflejado en el desarrollo de nuevos empleos y nuevos perfiles que lo mismo hace 15 años no nos los podíamos ni plantear. Entonces, yo lo que abogaría aquí es porque, bueno, esta transversalidad, o sea, esta multidisciplinaridad, esta interdisciplinaridad, que ya es una realidad, sea efectiva y se facilite a todos los niveles, ¿no? Y aquí sí que va otra vez un poquito para casa, porque, por ejemplo, nosotros como investigadores de humanidades, todavía se nos penaliza en cierta manera la búsqueda de esta colaboración y de esta interdisciplinaridad. No sé si alguno está metido en investigación, pero sí que es verdad que a los autores de humanidades pues nos penalizan si firmamos, ¿no?, cualquier publicación más de 2 autores, lo que al final es un factor bastante delimitante y que pues es determinante, ¿no?, a la hora de buscar igual nuevas vías. Entonces, bueno, esto es un poquito porque sabemos que al final las regulaciones siempre van por detrás de los avances sociales y esperemos que esto sea transitorio, y aquí simplemente pues esto, ver simplemente que esto es una realidad ya y que realmente pueda ser esta interdisciplinaridad aplicada al máximo exponente para poder seguir creando oportunidades tanto de conocimiento como luego profesionales. Y ya he terminado. Estupendo, Pam. Mil gracias por tu intervención. Muchas gracias también por habernos mostrado la diversidad de titulaciones que desde la UNED tenemos en la rama de humanidades, y que en muchas ocasiones pues es verdad que queda ahí un poco vacía y con la sensación de Dios mío, ¿cuáles son nuestras salidas profesionales? ¿Dónde podemos tener campo de acción? Bueno, pues creo que lo has explicado súper bien, creo que has dado esa diversidad de opciones, has abierto ese melón que yo creo que es interesante. Y también, bueno, pues agradecerte a nivel ya personal, ¿no?, porque como muy bien decía María antes, pues has sido compañera nuestra en el COIE con un contrato predoctoral y fue un placer tenerte con nosotros. Y que, bueno, pues hoy pues hayas querido colaborar aquí. Bueno, hay algunas preguntas, no sé si vas a poder contestar, porque a lo mejor no están relacionadas directamente contigo, a lo mejor también pueden estar relacionadas con la exposición de la mesa anterior, ¿no?, sobre todo en el ámbito de secundaria. Nos dice María Dolores: estoy terminando el grado de turismo, ¿tenemos alguna opción? El máster de secundaria no es posible, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué recursos tenemos para seguir formándonos y acceder al mundo laboral? Bueno, aquí sí que es verdad que, o sea, como he comentado antes, he hecho un poco de intrusismo, ¿no?, hablando de otras carreras. La verdad, María Dolores, no sé exactamente qué querrías hacer, porque después de terminar el grado de turismo, ¿vas a hacer algún máster? Claro, es que aquí sí que ya también se basta de mi rama, sí. Claro, yo a María Dolores le recomendaría bueno, pues la opción de que mire lo más importante, el que mire el blog nuestro dentro de nuestra página del COIE. Tenemos un blog de salidas profesionales, tanto de grados como de máster. En esa información de los grados, concretamente de turismo, pues hemos elaborado una estructura en esos materiales
bastante interactiva, quiero decir que viene una información que vas a poder pinchar en cada uno de los enlaces y ver la información que te interesa. Ahí tenés desde un apartado concreto que es de formación, una vez finalizado el grado, que puede ser interesante para tu titulación, tanto de formación oficial, de máster universitarios oficiales, como de formación permanente. Y también pues, vas a poder ver enlaces a páginas y a portales o a organizaciones específicas de empleo que pueden ser útiles para tu titulación, y el sector en el que tú te quieras mover. Entonces, esa es una de las cosas que yo te animo a que visites y a que veas la información que tenemos disponible. Y no obstante, pues cualquier cuestión que necesites de orientación laboral, pues puedes contactar con nosotros, con el COIE, que muy amablemente te atenderemos. Tanto si eres de otro centro asociado, pues puedes ver en nuestro mapa si tienes un centro asociado disponible con COIE que pueda atenderte personalmente, y si no es así, pues desde la sede central estaremos encantados de poder ayudarte en lo que necesites. Marlina nos pregunta también que cuántas plazas hay disponibles para el máster comentado. Entiendo que hablas del máster de secundaria. Esto fue un tema que hemos hablado en la primera sesión. Laura, yo creo que igual, perdona por interrumpir, igual habla del máster TIC del que he comentado, Marilena, o el de profesorado. Vale, si hablas del máster TIC, puede ser, claro, que no hable desde secundaria. No lo sé. Bueno, yo en mi caso el de TIC me parece que son unas 60 plazas aproximadamente. Claro, sí. Lo que pasa es que seguramente es más sencillo porque al no ser habilitante, como es el caso del de secundaria que hemos hablado anteriormente, pues claro, no se le requiere para el ejercicio de la profesión y por tanto pues puede haber más opciones, ¿no?, de entrar en este máster. Santi, hola, llevo tiempo contactando a la UNED en busca de orientación en el mundo de los museos y hasta ahora no me han podido ayudar. No sé si hay alguna persona que esté especializada en el tema y a la que me pueda dirigir. Me gustaría saber qué tipos de trabajo se pueden realizar en museos y con qué estudios, porque hasta ahora siempre me encuentro que un máster complementario es necesario, que no bastaría solo con el de Historia del Arte. Muchas gracias. No sé si puedes comentar algo al respecto, Paz. Claro, aquí sí que sale un poquito de mi área, Santi, lo siento mucho, pero sí que es verdad que en cualquier caso siempre está en la opción de revisar directamente los máster que ofrecen en la Facultad de Historia, porque al final dentro de las guías de los másteres y las asignaturas hay también un apartado de salidas profesionales y estoy segura que si contactas a cualquier persona de la secretaría o cualquier teléfono de contacto, cualquier correo de contacto, van a poder darte más información de la que yo te puedo dar. Sí. Yo en esta línea estoy de acuerdo con lo que comenta Paz. Es verdad que es algo muy específico. Te recomendaría también lo del blog de salidas profesionales para que miraras las opciones, poder contactar incluso con los equipos docentes si hay algún máster específico que puede ser interesante, y esto pues te lo va a dar entrando en los perfiles que demandan las ofertas de empleo que te interesen, qué tipo de perfil y qué tipo de formación especializada es la que requiere, y entrar en esa formación especializada, qué entidades la ofrecen y qué tipos de salidas profesionales tienen esas opciones, porque como te comento es bastante específica la consulta. También nos preguntan qué salidas profesionales tiene el máster en las tecnologías, el que ha comentado Paz. Igualmente, como es un máster que aparece como máster universitario, máster oficial, entrando en ese mismo blog vas a poder acceder a las salidas profesionales del máster en tecnología, tanto en el blog como si entras directamente en el máster en la página de la UNED. A la izquierda en el menú aparece un apartadito también donde pone salidas profesionales y ahí vas a poder ver toda la información con mucho detalle. De todas maneras, aquí me dejas un momentito, Laura, porque sí que es verdad que tengo más información porque básicamente llevé las prácticas. Y sí hay dos vertientes muy marcadas. Una es la docente. Entonces tenemos, por ejemplo, a muchas personas que han hecho filología, ¿no?, que han hecho el grado de inglés o cualquier otro grado, cualquier otro idioma, y después se ponen a trabajar, ¿no?, en colegios para luego hacer el máster. Entonces tenemos esa vía docente que está sobre todo enfocada en la elaboración de materiales digitales, pero todo encaminado a poder trabajar de docente. Y luego tenemos esta más de
que es pues la lingüística computacional, verdaderamente. Entonces, aquí es un poquito lo que he comentado. Ahora mismo las empresas que menos te imaginarías están contratando lingüistas. Ahora también te digo, esta vía era una cosa un poco, ¿cómo explicarlo? Era realmente una rareza dentro de la carrera de filología, pero ahora mismo ya está equiparada, es decir, hay mucho más refuerzo precisamente para preparar bien a los estudiantes que quieran salir, que quieran seguir esta vía. Y hay mucho, sobre todo en empresas tecnológicas, en creación de asistentes conversacionales. Aquí, por ejemplo, nosotros en las prácticas hemos visto que las empresas que teníamos el convenio son de este tipo, pero pueden ser, por ejemplo, una compañía de seguros, ¿vale? O una empresa que que crea estos sistemas para compañías de seguros y necesita pues, esta parte lingüista, esta parte obviamente de ingeniería, pero mano a mano trabajando con lingüistas. Esto es lo que diría yo, resaltaría, sí, la parte docente y la lingüística computacional. Perfecto, tenemos que ir terminando, pero bueno, hay una pregunta. Bueno, da las gracias por la presentación y quería preguntar si dentro del área de las filologías modernas, cuál es el sector en el que se está buscando más empleos. Yo quiero ser docente, pero a medida que avanza el grado y a medida que asisto a más cursos, veo que el mundo editorial, la investigación, la traducción y ahora las tecnologías del lenguaje son ámbitos muy interesantes. ¿Algún consejo? ¿Algo rápido, Pat? Sí. Pues yo diría que ahora mismo las salidas están completamente equiparadas para ser profesor de lenguas y para trabajar en algún sector que requiera de las tecnologías del habla. Ahora mismo están equiparadas precisamente por esta demanda creciente, ¿no?, de los estudiantes en que así fuera. Y luego yo puedo comentar, por ejemplo, también que ahora que comentaba Sara sobre investigación, etcétera, también el máster que he comentado tiene la vía profesional y tiene la vía de investigación. Entonces, la investigación, bueno, esto ya es una decisión muy personal, pero bueno, yo creo que eso serían básicamente las dos ramas que ahora mismo no daría preferencia a ninguna en cuestión de lo que está más demandado. Ajá. Nos comentan también si para las ciencias jurídicas es factible también el máster de tecnología. Se puede, ahora mismo los requisitos no estoy segura. De todas maneras, eso sí que puedes mirar en la guía, porque sí que es verdad que, no, me parece que sí, me parece que se puede hacer, lo único es que hay que cursar alguna asignatura de nivelación en el primer cuatrimestre. Pero sí, creo que no hay mucha restricción realmente. Estupendo. Bueno, pues ya tenemos que cortar aquí porque empieza la siguiente mesa y estarán seguramente ya preparados. De nuevo, muchísimas gracias, Pat. Si hay alguien que ha quedado pendiente, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto con el COIE para cualquier cosa que necesitéis. Y muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias, Laura, y a todos.